cuando descubrí que mi esposo había vendido el restaurante que yo construí con mis propias manos, el que llevaba el nombre de mi abuela. Sin siquiera decirme, pensé que ese era el peor día de mi vida. Pero 3 horas después, mientras revisaba los papeles de la venta, encontré algo que cambiaría todo para siempre. Algo que él jamás imaginó que yo vería. Pero antes de contarles qué encontré en esos documentos, déjenme llevarlas al principio de esta historia. Al día en que todo empezó a derrumbarse, o quizás día en que finalmente empezó a construirse. Me llamo Leticia Morales, aunque todo el mundo me conoce como Leti. Tengo 58 años, y si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que mi vida tomaría el rumbo que tomó, me habría reído hasta llorar. Pero aquí estoy, contándoles una historia que todavía me cuesta creer que sea real. Era martes por la tarde. Lo recuerdo porque los martes siempre hacíamos inventario en el restaurante. Llegué temprano como siempre, a las 6 de la mañana, cuando las calles de Coyoacán todavía están tranquilas y puedes escuchar a los pájaros entre el ruido de la ciudad despertando. Abrí la cortina metálica, esa que yo misma había pintado de verde esmeralda hacía 2 años, y entré al espacio que había sido mi santuario durante casi 3 décadas. Fonda Doña Carmela, así se llamaba, por mi abuela, la que me enseñó todo lo que sé sobre cocina, sobre amor puesto en cada plato, sobre cómo un buen mole puede hacer que hasta el corazón más duro se ablande un poco. La cocina olía a canela y piloncillo del atole que había dejado preparado desde la noche anterior. Las paredes estaban decoradas con fotos viejas de mi abuela, de mis padres, de mis hijos cuando eran pequeños. Cada rincón de ese lugar tenía mi alma. Llevaba casi 30 años levantándome a las 5 de la mañana. 30 años preparando masa para tortillas, moliendo chiles para salsas, cocinando frijoles en la olla que había sido de mi abuela. Empecé con un puesto en el mercado, luego con este local pequeño que mi papá me ayudó a rentar, y poco a poco, cliente por cliente, platillo por platillo, construí algo de lo que estaba orgullosa. Mi esposo Armando nunca trabajó en el restaurante, no directamente. Él era mecánico. Tenía su taller a 3 cuadras. Buenos años donde ganaba bien, años malos donde apenas alcanzaba. Pero siempre el dinero del restaurante era el que sostenía la casa, el que pagaba las colegiaturas de nuestros 3 hijos, el que cubría cuando su taller no daba para más. ¿Cómo terminé casada con él? Nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Él tenía 28 y acababa de heredar el taller de su papá. Era guapo, trabajador, me hacía reír. Me embaracé a los 6 meses de noviazgo y nos casamos rápido, como se hacía en esos tiempos. No me arrepiento de mis hijos. Rodrigo, Andrea y Julián son mi vida. Pero sí me arrepiento de no haberme conocido a mí misma antes de entregarle mi vida entera a alguien más. Los primeros años fueron buenos. Yo trabajaba en el restaurante de día, Armando en su taller. Por las noches nos reuníamos en casa, cansados pero contentos. Él nunca me ayudaba con la comida ni con los niños. Eso es cosa de mujeres, decía. Pero al menos era respetuoso, cariñoso a su manera. Pero con los años algo cambió. El taller empezó a tener problemas. La competencia, los clientes de que no pagaban, sus propias decisiones malas. Empezó a beber más, a llegar tarde, a echarme en cara que yo solo cocinaba mientras él hacía trabajo de verdad. Solo cocinas, Leti. Cualquiera puede hacer eso. Esas palabras me las dijo hace como 5 años, después de que le pedí que me ayudara con un préstamo para el restaurante. Necesitaba cambiar la estufa industrial y él se negó. Terminé pidiéndole prestado a mi hermano. Con el tiempo, Armando empezó a ir menos al taller y más al restaurante. No para ayudar, sino para supervisar. Se sentaba en una mesa. Tomaba café que yo preparaba, criticaba todo. Que la salsa estaba muy picante, que las tortillas muy gruesas, que por qué no ponía precios más altos si la gente de todas formas venía. Hace 2 años insistió en que pusiéramos el restaurante a nombre de ambos. Somos de matrimonio, Leti, lo que es tuyo es mío. Yo, estúpidamente, accedí. Cambié las escrituras para que apareciera como copropietario. Me dijo que era para protegerme, para que si algo me pasaba a los niños no tuvieran problemas legales.
Mis hijos crecieron viendo esa dinámica. Rodrigo, el mayor, se fue a Guadalajara hace 10 años. Trabaja en una empresa de tecnología, apenas llama. Y cuando lo hace es para pedir dinero prestado que nunca devuelve. Andrea se casó con un hombre igual que su padre, machista, controlador, y ahora tiene 2 niños y una mirada triste que me parte el corazón. Julián, el menor, es gay. Cuando salió del closet hace 5 años, Armando lo corrió de la casa. Julián y yo mantenemos contacto en secreto, pero la relación es tensa porque siente que nunca lo defendí lo suficiente. Y tiene raíces martes, como decía, llegué temprano. María, mi ayudante de cocina. Una mujer de 50 años que lleva conmigo 15. Llegó poco después. ¿Ya vio, doña Leti? Me preguntó con una expresión rara. ¿Qué es María? El letrero. Afuera. Salí corriendo. Frente al restaurante a un letrero enorme. Próximamente, cervecería Le Trovador. Se me heló la sangre. Entré de nuevo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Armando. Contestó al cuarto tono, con esa voz de apenas despierto que tanto conocía. ¿Qué pasó, Leti? Es temprano. ¿Qué es ese letrero enfrente del restaurante? Silencio. Luego un suspiro. Así, iba a decirte. ¿Decirme qué? Vendía ya está hecho. Firmé la semana pasada. El mundo se me vino encima. ¿Qué ven restaurante? Necesitaba el dinero, Leti. El taller está en quiebra. ¿Me persiguen los acreedores? Esto era la única solución. Ese restaurante es mío. Grité tan fuerte que María y 2 clientes que acababan de entrar se asustaron. Está a nombre de ambos, respondió con esa calma que me daba más rabia todavía. Legalmente puedo venderlo. Ya está, Leti. El dinero ya lo usé para pagar las deudas. ¿Y yo qué? ¿30 años de mi vida qué? Consigue otro trabajo. O ya descansa, mujer. Ya estás grande para estar parada todo el día. Los niños ya están grandes, ya no necesitan tanto. Colgué. Me temblaban las manos, las piernas. María me trajo una silla y un vaso con agua. Ese día no abrimos. Me quedé sentada en el restaurante vacío, mirando las paredes que yo misma había pintado, las fotos de mi abuela, el menú escrito a mano que cambiaba cada semana según la temporada. 30 años. 30 años levantándome de madrugada. 30 años de manos quemadas, de pies hinchados, de no ir a fiestas ni cumpleaños, porque el restaurante abría todos los días. 30 años construyendo algo que me daba identidad, propósito, alegría. Y él lo había vendido en una semana como si fuera basura. María se quedó conmigo. No dijo mucho. María nunca habla de más, pero su presencia me consoló. A las 3 de la tarde tocaron la puerta. Era un hombre de traje, joven, con un portafolio de piel. Señora Leticia Morales. Sí, soy el licenciado Vega, representante de Inversiones del Pacífico. Vengo a entregarle los documentos de la venta de este inmueble. Me entregó un sobre manila grueso. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había copias del contrato de venta, las escrituras nuevas, el recibo del pago. 2 millones de pesos. Habían pagado 2 millones de pesos por el local. ¿Tiene alguna pregunta, señora? Tenía 1000 preguntas, pero en ese momento no podía ni hablar. ¿Cuándo tengo que dejar el local? Fin de mes. Tienen 30 días. Lo siento mucho, señora. Yo solo soy el mensajero. Cuando se fue revisé todos los documentos. Ahí estaba la firma de Armando, grande y segura. Mi firma no aparecía por ningún lado. Según el contrato, como copropietario él tenía derecho legal a vender sin mi consentimiento si yo estaba ausente o no disponible. Él había firmado una declaración jurada diciendo que me había buscado para firmar, pero yo no estaba disponible. Mentira, todo mentira. Pero entonces, al revisar más a fondo, encontré algo, otra página más atrás, un contrato adicional. Era un acuerdo entre Armando y la empresa compradora. Un acuerdo donde se especificaba que del dinero de la venta, Armando recibiría 8 millones de pesos para pagar deudas personales y 200,000 pesos serían depositados en una cuenta a nombre de Yesenia Ramírez como pago por servicios de consultoría. Yesenia Ramírez. Jamás había escuchado ese nombre. Saqué mi teléfono y busqué el nombre en Facebook. La primera que aparecía tenía el perfil público. Una mujer de 32 años bonita, con fotos en restaurantes caros, en la playa, en antros. Y en varias fotos abrazada de mi esposo.
Sentí que me faltaba el aire. No solo me había robado mi restaurante, también me había engañado. Durante quién sabe cuánto tiempo. María estaba limpiando dándome espacio. Me acerqué a ella. María, ¿tú sabías algo? Ella bajó la mirada. Doña Leti y yo. No quería meterme, ¿sabías que don Armando viene seguido aquí, pero no a ayudar? Viene con una muchacha. Se sientan en la mesa del fondo. Yo pensé que usted sabía que tal vez era su sobrina o algo así. ¿Desde cuándo? Como un año, don Año. Me había estado engañando durante un año mientras yo cocinaba, trabajaba, sostenía la casa. Y ahora me dejaba sin nada. Esa noche no fui a casa. Me fui al departamento de mi hermana Rocío, que vive sola desde que se divorció hace 5 años. Le conté todo. Ese hijo de perra, dijo Rocío con una furia que hasta me asustó un poco. Mi hermana es abogada laboralista, no maneja divorcios, pero conoce la ley. Espera aquí, voy a hacer unas llamadas. A la mañana siguiente, Rocío llegó con una amiga suya, la licenciada Patricia Salinas, especialista en derecho familiar. Patricia revisó todos los documentos que yo había traído. Esto es fraude, dijo después de 20 minutos. Él falsificó su ausencia para poder vender sin su consentimiento además. Usó dinero conyugal. El valor del restaurante que ustedes construyeron juntos para beneficiar a una tercera persona. Esto es causa de divorcio con agravantes. Puedo recuperar el restaurante. Difícil. La venta ya está registrada. Pero podemos demandar por la mitad del valor de la venta, más daños y perjuicios. Y podemos demandarlo penalmente por fraude. ¿Y si? Dudé antes de seguir. ¿Y si hubiera otra forma? Patricia me miró curiosa, Rocío también. Les conté entonces algo que nunca le había dicho a nadie. Algo que ni siquiera Armando sabía. Hace 10 años, cuando mi mamá murió, me dejó una casa. Una casa vieja en Mixcoac que ella había heredado de sus padres. Era pequeña, de 2 pisos con goteras y grietas, pero estaba en un área que se estaba revalorizando. Yo jamás se lo dije a Armando. La puse a mi nombre solamente, la renté por años a una familia que pagaba puntualmente. El dinero de esa renta lo guardaba en una cuenta bancaria que abrí en secreto, a mi nombre solo. ¿Por qué lo hice? Algo dentro de mí, algún instinto que no entendí en ese momento. Me dijo que necesitaba tener algo mío, solo mío, que nadie supiera, que nadie pudiera tocar. En 10 años, esa cuenta había acumulado casi 800,000 pesos, y el año pasado vendí la casa. El área había subido tanto de valor que me ofrecieron 5 millones, lo acepté, invertí todo en CETES, siguiendo el consejo de un asesor financiero que me recomendó mi hermana. Hoy tengo 100 millones de pesos. Dinero que Armando no sabe que existe. Cuando terminé de contarles, Rocío me miraba con la boca abierta. ¿Y nunca se lo dijiste? Nunca. Algo me decía que no debía. Patricia sonrió. Una sonrisa que me dio escalofríos. Señora Leticia, esto lo cambia todo. Usted no necesita el dinero de él. Usted está en una posición de poder que él ni imagina. Durante los siguientes 3 días, trabajamos en silencio. Patricia preparó los documentos de divorcio. Contrató a un investigador privado para documentar la relación de Armando con Yesenia. Encontramos evidencia de que había estado dando dinero durante meses. Dinero que sacaba de las ganancias del restaurante, sin decirme. También descubrimos que Armando le había prometido a Yesenia que se divorciaría de mí pronto, que yo era una vieja amargada que solo servía para cocinar, y que juntos iban a abrir un negocio nuevo con el dinero de la venta. El investigador nos trajo fotos, mensajes de WhatsApp, recibos, una mina de oro. Yo, mientras tanto, seguí yendo al restaurante cada día. Los clientes preguntaban qué pasaría, algunos lloraban, otros se enojaban. Les decía que todo estaría bien, aunque yo no sabía si era verdad. Armando me llamaba todos los días. ¿Cuándo vienes a casa, Leti? Como si nada hubiera pasado. Una semana después de descubrir todo, lo cité en el restaurante. Le dije que necesitábamos hablar sobre cómo dividir las cosas. Llegó puntual, algo que me sorprendió. Traía puesta una camisa nueva Jeans de marca. Se veía bien, descansado. Obviamente el dinero de la venta lo estaba gastando en él mismo. Leti, qué bueno que quieres hablar. Mira, entiendo que estés molesta, pero siéntate. Se sentó. Yo me quedé de pie.
Sobre la mesa puse el folder que Patricia me había preparado. Esto es la demanda de divorcio. Y esto es la demanda penal por fraude. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace años. Estoy recuperando mi vida. Hey, Letty, no seas demandarme. No tienes dinero para abogados. Sonreí. Una sonrisa tranquila que hasta me sorprendió a mí misma. Eso es lo que tú crees. Y le conté. Le conté de la casa de mi mamá, del dinero guardado, de los millones que tenía y que él jamás había sospechado. Verlo palidecer fue uno de los mejores momentos de mi vida. Tú tenías dinero y nunca me dijiste. Igual que tú vendiste mi restaurante y nunca me dijiste. Igual que tú tienes una amante y nunca me dijiste. Parece que los dos guardamos secretos, Armando. Solo que los míos me van a salvar y los tuyos te van a hundir. Se levantó furioso, gritando, diciendo que yo era una otra mentirosa. María estaba en la cocina, escuchando todo. Salió con una cuchara de madera en la mano. Don Armando, le sugiero que se vaya ahora. Armando la miró incrédulo, luego me miró a mí. Esto no se va a quedar así, Ti. Tienes razón. Esto apenas empieza. Salió azotando la puerta. En ese momento supe que había cruzado un puente que no tenía regreso. Y por primera vez en 30 años, me sentí libre. Los días después de esa confrontación fueron un torbellino. Armando intentó llamarme cientos de veces. Dejó mensajes de voz, no alternaba entre súplicas patéticas y amenazas vacías. Letty, por favor, podemos arreglar esto. Eres una perra malagradecida. Los niños van a saber qué clase de madre eres. Bloqueé su número. Patricia presentó los documentos de divorcio y la demanda penal. El juez revisó la evidencia y emitió una orden de restricción temporal. Armando no podía acercarse a mí ni a los lugares que yo frecuentaba. Pero lo que él no sabía es que yo tenía otros planes. Planes que iban mucho más allá de un simple divorcio. Una tarde, 2 semanas después del confrontamiento, me reuní con Patricia y Rocío en un café de la Roma. Patricia traía noticias. El investigador encontró algo más. Armando tiene deudas con 3 prestamistas diferentes. No solo las del taller, tiene deudas de juego. Parece que ha estado apostando en línea durante años. ¿Cuánto debe? Casi 600,000 pesos. ¿Y los tipos con los que está metido no son gente de la que te puedes esconder? Rocío silbó. Ese idiota está acabado. ¿Hay más? Continuó Patricia. La tal Yesenia también está casada. Su esposo es policía. No sabe nada de la relación con Armando. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que me hacía sentir poderosa y un poco asustada al mismo tiempo. Sí. Empecé, pero me detuve. ¿Y si qué? Preguntó Rocío. Ahí sí le damos a Armando la oportunidad de arreglar esto, pero a mi manera. Patricia me miró con interés. Te escucho. Les expliqué mi plan. Era arriesgado, quizás un poco cruel. Pero después de 30 años de ser la esposa invisible, sentía que me merecía un poco de justicia poética. 3 días después organicé una reunión. Le dije a Armando que quería hablar sobre llegar a un acuerdo civilizado y que no viniera solo, que trajera a Yesenia si quería, que era importante que todos estuviéramos presentes. La cita era en el restaurante un sábado a las 11 de la mañana. El mismo restaurante que él había vendido, pero que todavía teníamos 2 semanas para desocupar. Armando llegó con Yesenia. Ella era más joven de lo que pensaba. 32 años según las investigaciones. Alta, con el cabello teñido de rubio, uñas largas de gel, maquillaje perfecto. El tipo de mujer que mi esposo nunca pensó que yo podría ser. Letty, dijo Armando con precaución. ¿Qué es esto? Siéntense, por favor. Se sentaron. Yesenia me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Esa mirada de ya gané, tú ya estás vieja y yo me quedé con tu marido. Sobre la mesa puse 3 folders. Uno para Armando, uno para Yesenia, uno que mantuve frente a mí. Armando, abre tu folder. Lo abrió. Adentro estaban todas las evidencias de sus deudas de juego, los nombres de los prestamistas, las cantidades exactas, las fechas de vencimiento. También había capturas de pantalla de sus conversaciones donde les prometía pagarles pronto con el dinero de la venta del restaurante. Su cara se puso del color de la cera. ¿Cómo conseguiste esto? No subestimes nunca a una mujer que tiene recursos. Ahora tú, Yesenia. Abre el tuyo.
Ella abrió su folder con manos temblorosas. Adentro había fotos de ella con Armando, hoteles, restaurantes, hasta en el mismo taller de mi esposo. También había copias de las transferencias de dinero que Armando le había hecho, dinero que legalmente era matrimonial. Y al final, una carta dirigida a su esposo, el oficial Ramírez, explicando detalladamente la relación. Yesenia palideció. Tú. No te atreverías. Oh, pero me atrevería de hecho. Tu esposo está citado en mi oficina de abogados el lunes, a menos que tú y Armando cooperen. Armando se levantó furioso. Esto es chantaje. No, Armando. Esto es justicia. Durante 30 años te di todo. Mi juventud, mi lealtad. Mantuve tu casa, crié a tus hijos. Sostuve tus fracasos con mi dinero. Y tú me pagaste vendiéndome, engañándome y tratándome como basura. Mi voz era calma, controlada. Había practicado este discurso durante días. Ahora, aquí están mis términos. Armando, vas a firmar el divorcio aceptando que te quedas con cero del patrimonio matrimonial. Nada. El dinero de la venta del restaurante me lo vas a devolver completo. Pero ya lo usé, entonces consigue un préstamo. Alguien no me importa. Tienes 30 días. Eso es imposible. También vas a firmar un documento donde reconoces el fraude y te compensarme con 500,000 pesos adicionales por daño moral. O no tengo ese dinero. Pues consíguelo. O el lunes tu amiguita aquí va a tener problemas muy serios con su esposo policía. Y tú vas a tener problemas muy serios cuando presente formalmente la demanda penal. ¿Sabes cuánto tiempo se paga por fraude patrimonial? De 2 a 12 años de cárcel. Yesenia empezó a llorar. Por favor, mi esposo no puede enterarse. Tengo 2 hijos. Debiste pensar en esos de meterte con un hombre casado. Pero no soy un monstruo. Si cooperan, el folder de tu esposo nunca llega a sus manos. Armando me miraba como si me viera por primera vez. ¿Quién eres tú? Soy la mujer que tú creaste con tu desprecio. La que se cansó de ser invisible. Abrí mi propio folder. Adentro había un contrato que Patricia había preparado. Era detallado, blindado legalmente, específico en cada punto. Firmen esto. Tienen hasta el lunes a las 5 de la tarde. Todo esto se vuelve público y legal. Se fueron sin decir nada más, Yesenia llorando, Armando con una furia impotente que nunca le había visto. María, que había estado escuchando desde la cocina, salió con 2 tazas de té de manzanilla. Doña Leti, usted sí que es valiente. No, María, solo estoy cansada de tener miedo. El lunes a las 3 de la tarde, Armando llegó a la oficina de Patricia. Venía solo demacrado, con ojeras profundas. Traía los documentos firmados. Patricia los revisó cuidadosamente. Todo estaba en orden. Armando había aceptado cada término. ¿Y el dinero?, preguntó Patricia. Armando puso sobre el escritorio un cheque certificado. 2 millones de pesos. El precio completo de la venta del restaurante. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. Vendí, le pedí prestado a mi hermano. Me endeudé con el banco. Su voz sonaba rota. ¿Estás contenta? No busco tu infelicidad, Armando. Solo busco lo que es justo. Y los otros 500,000. Tengo 90 días según el contrato. Los voy a conseguir. Patricia guardó los documentos. Entonces estamos listos para proceder con el divorcio express. Señora Leticia, en 6 semanas será oficialmente divorciada. Armando se levantó para irse. Pero antes de llegar a la puerta se detuvo. ¿Por qué, Leti? ¿Por qué nunca me dijiste que tenías dinero? Si me hubieras dicho, nada de esto habría pasado. Lo miré a los ojos. Porque el dinero nunca fue el problema, Armando. El problema era que tú nunca me viste como tu igual. Nunca respetaste mi trabajo, mi esfuerzo, mi valor, y yo sabía, en algún lugar profundo, que si te enterabas de ese dinero encontrarías la forma de quitármelo también. Igual que me quitaste todo lo demás. Salió sin decir nada más. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Con el dinero recuperado y mis propios ahorros, tenía ahora más de 7 millones de pesos. Recursos para hacer lo que quisiera. Mis hijos se enteraron del divorcio de formas diferentes. Rodrigo llamó furioso, culpándome de destruir la familia. Le mandé las evidencias de la infidelidad de su padre y de cómo había vendido el restaurante. No volvió a llamar. Andrea vino a verme llorando. Mamá no sabía que papá era así, yo pensé.
Pensé que ustedes eran felices. Yo también lo pensé, hija, por mucho tiempo. Nos abrazamos y lloramos juntas. Fue la primera vez en años que tuve una conversación real con mi hija. Julián, mi hijo menor, me llamó por videollamada desde la Ciudad de México donde vivía. Mamá, estoy tan orgulloso de ti. Finalmente te defendiste. Debí haberte defendido a ti también, hijo, cuando tu papá te corrió. Estás a tiempo de compensarlo. ¿Qué necesitas? Nada, mamá, solo que seas feliz. Esa conversación me hizo llorar durante horas. Con el restaurante perdido. Necesitaba decidir qué hacer con mi vida. Tenía 58 años, dinero en el banco, ninguna obligación. El mundo era mío. María vino a verme un día con una propuesta. Doña Leti. ¿Y si abrimos nuestro propio lugar? Usted y yo socias. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. ¿Tú invertirías en eso? Yo tengo ahorros, no mucho, pero tengo. Y usted tiene la experiencia, la clientela, el sazón. Podemos hacerlo. Durante 2 meses buscamos el local perfecto. Lo encontramos en La Condesa, un espacio pequeño pero luminoso, con cocina industrial ya instalada. La renta era alta pero manejable. Invertí 800,000 pesos en remodelar el lugar. María invirtió 100,000. Firmamos un contrato de sociedad 50-50. Ella manejaría la cocina conmigo, yo administraría el negocio. Lo llamamos la cocina de Leti y María, sin apellidos, sin referencias a nadie más, en nosotras. Abrimos en marzo, 6 meses después de que Armando vendiera Fonda Doña Carmela. La inauguración fue pequeña pero hermosa. Mis hijos vinieron, los 3, y me ayudaron a servir las mesas ese primer día. Los clientes antiguos de Fonda Dormela empezaron a llegar. Nos enteramos de su nuevo lugar, Doña Leti. La seguimos. Algunos habían manejado desde Coyoacán solo para comer mi mole. El negocio creció más rápido de lo esperado. En 3 meses ya teníamos que contratar 2 meseras más. En 6 meses estábamos considerando expandirnos. Pero más importante que el dinero era cómo me sentía. Despertaba con ganas de ir a trabajar. Reía más, dormía mejor. Por primera vez en décadas sentía que mi vida me pertenecía. 1 año después del divorcio. Estaba en el restaurante preparando el mole cuando entró un hombre que no había visto en meses, Armando. Se veía terrible, más delgado, con más canas, encorvado. María lo reconoció y se tensó, pero yo le hice una señal de que estaba bien. ¿Qué haces aquí?, le pregunté sin emoción. Vine a ver cómo estabas. Como puedes ver, estoy bien, mejor que bien. Miró alrededor del restaurante. Las mesas llenas, las risas de los clientes. Las fotos en las paredes de María y yo cocinando, de mis hijos ayudando, de nuestra inauguración. ¿Te ves feliz?, dijo con voz. Lo estoy. Yo, Leti, yo lo siento. Siento todo. Perdí mi taller, perdí mi casa, perdí a mis hijos. Rodrigo no me habla, Andrea apenas me tolera, Julián me bloqueó de todo. Yesenia se fue con otro tipo apenas se enteró de que no tenía dinero. ¿Y vienes a buscar mi compasión? Vengo a pedirte perdón. Este hombre que fue mi compañero durante 30 años, que me dio 3 hijos, que también me dio años de desprecio e invisibilidad. Te permando. No por ti, sino por mí. Porque cargar resentimiento solo me hace daño a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que algún día? ¿Quién que volvamos, Armando? Eso nunca va a pasar. Pero podemos ser civilizados por nuestros hijos. Asintió derrotado. Ese sería un buen inicio. Se fue poco después. María se acercó a mí. ¿Está bien, doña? Sí, María. Estoy perfectamente bien, y era verdad. Ver a Armando destruido no me dio la satisfacción que pensé que me daría. Solo me hizo sentir libre. Libre de esa historia, libre de ese dolor. Libre para ser quien yo quisiera ser. Hoy, 2 años después de aquella tarde cuando descubrí la traición, estoy sentada en la terraza de mi departamento nuevo. Es pequeño, acogedor, solo mío. Puedo pagar la renta fácilmente con las ganancias del restaurante y todavía me sobra. He viajado. Fui a Oaxaca a tomar un curso de cocina tradicional. Fui a Puebla a aprender sobre moles regionales. Tengo planeado ir a España el próximo año a conocer la gastronomía de allá. También volví a estudiar. Me inscribí en un diplomado de gastronomía en la universidad. A mis 60 años estoy en clases con chicos de 20 y me tratan con respeto genuino.
El profesor dice que tengo un paladar excepcional y una intuición culinaria que no se puede enseñar. Andrea y yo tenemos ahora una relación hermosa. Ella finalmente dejó a su esposo abusivo y se mudó a un departamento cerca del mío con mis nietos. Trabajo con ella para que no repita mis errores, para que se valore, para que nunca permita que nadie la haga sentir menos. Julián viene a visitarme cada mes. Trajo a su novio a conocerme y lloré de emoción. Son hermosos juntos. Le dije a su novio: cuida a mi hijo y yo te voy a cuidar a ti también. Bienvenido a la familia. Rodrigo sigue distante, pero al menos ya no me culpa. Le toma tiempo aceptar que su padre no es el héroe que él creía. Confío en que algún día lo entenderá. María y yo somos más que socias, somos amigas, hermanas de batalla. Ella me confesó hace poco que su esposo también la maltrataba y que verme luchar le dio el valor para pedirle divorcio. Ahora ella también está reconstruyendo su vida. El restaurante va tan bien que estamos abriendo una segunda sucursal en la Roma. Esta vez vamos a ofrecer clases de cocina los fines de semana. Queremos enseñarles a otras mujeres que la cocina no es servidumbre, es arte, es amor propio. He conocido gente nueva. Tengo un grupo de amigas, mujeres de diferentes edades, todas con historias de resiliencia, con las que salgo a caminar los domingos por Chapultepec. Hablamos de todo, de nuestras vidas pasadas, de nuestros sueños futuros, de política, de libros, de recetas. Y sí, también he empezado a salir con alguien. Se llama Fernando, tiene 62 años, es viudo, profesor de historia jubilado. Nos conocimos en una librería de viejo en el centro. Ese gentil, curioso, hace reír, no tengo prisa. Si funciona, funciona. Si no, también estoy bien sola. Lo más importante es que ahora sé quién soy. No soy la esposa de Armando. No soy la mamá de Rodrigo, Andrea y Julián. Soy Leticia Morales. Soy una mujer de 58 años que cocina con el alma, que construyó un negocio de la nada 2 veces, que sobrevivió a la traición y salió más fuerte. Soy una mujer que se levanta cada día sin miedo, que toma sus propias decisiones, que tiene dinero en el banco que nadie puede tocarle, que no le debe explicaciones a nadie. A veces pienso en aquella Leti de hace 2 años, la que llegó al restaurante y vio el letrero de próximamente cervecería, la que sintió que su mundo se acababa. Quisiera abrazarla y decirle: todo va a estar bien. Más que bien. Vas a descubrir que eres mucho más fuerte de lo que crees. Les digo a las mujeres que vienen a mis clases de cocina, a las que me preguntan cómo lo hice, cómo tuve el valor, nunca es tarde. A los 50, a los 70. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para decir hasta aquí. Nunca es tarde para descubrir tu valor. Porque ese es el verdadero final de mi historia, no la venganza, aunque fue satisfactoria, no el dinero, aunque me dio seguridad. El verdadero final es entender que yo siempre tuve poder, siempre tuve opciones, siempre tuve valor. Solo necesitaba el coraje para verlo y reclamarlo. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una mujer, a ver su propio valor un poco antes de lo que yo vi el mío, entonces cada lágrima, cada humillación, cada momento difícil valió absolutamente la pena. Hoy, Leticia Morales no es definida por su apellido de casada ni por los 30 años que dio a un matrimonio que no la valoraba. Es definida por su resiliencia, su talento, su valentía y su futuro ilimitado. Y esa, queridas amigas, es la mejor transformación de todas. Vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente que el pasado ya no duele, solo te recuerda lo lejos que has llegado. Esta tarde, mientras preparo el mole para la cena del restaurante, el mismo mole que mi abuela me enseñó, el que preparé durante 30 años en un lugar que ya no es mío. Lo hago con alegría. Porque ahora cada plato que cocino, lo cocino para mí primero. Para honrar mi trabajo, mi arte, mi valor. Y cuando mis clientes prueban ese mole y cierran los ojos de placer, sé que están saboreando más que chiles y chocolate. Están saboreando libertad. Están saboreando dignidad. Están saboreando el resultado de una mujer que decidió finalmente que era suficiente, que siempre había sido suficiente, y que siempre lo será,